A ver, son las 9 de la mañana con 14. Muchas veces cuando yo les digo, ya que estoy con una persona especialista en temas tributarios, contables y auditoría, el señor Verona, cuando yo les cuento a ustedes que un juez no gana gran cosa, que un ministro no gana gran cosa, que el sueldo de congresista no es gran cosa, y que el sueldo de un juez es algo muy chiquitito, el común de la gente, doctor Verona, me cree que yo estoy loco. Él dice, no, ganan un montón de plata. Ganan un montón de plata porque la gente los ve tener un nivel de vida importante, los ve con un carro de lujo, o los ve viajando, o los ve con una casa, o con hijos en la universidad, o con hijos en posgrados en el extranjero, y dicen, claro, tienen plata, pero no, de algún lado saldrá esa plata porque sueldo no tienen. Hemos invitado al señor Verona para que nos explique cómo es que una persona puede ocultar su patrimonio para que no sea fiscalizado por el Estado, sea la SUNAT, sea la SUNARP, que es los registros públicos, sea la unidad de inteligencia financiera. ¿Cómo es que sacan créditos? ¿Cómo es que viajan? ¿Cómo pagan tarjetas de crédito? Jueces, fiscales, vocales, congresistas, alcaldes. ¿Cómo uno puede ser alcalde toda una vida y terminar con un patrimonio grande? Señor Verona, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Fili? Gracias por la invitación. La pregunta es a la yugular, como a ti te gusta. Muchas de estas personas ostentan un patrimonio que no cuadra con el sueldo. El sueldo de un magistrado no da pues para tener una casa de $500,000 o para tener una casa de $1,000,000. Entonces acá la pregunta, ¿cómo se hace? Muchas veces se usan terceras personas. Se usa a la mamá, se usan a los hijos, se usan a los cuñados, a los compadres, para poner patrimonio a nombre de estos. Lo que está fallando acá son los controles, lo que está fallando acá son la fiscalización por parte de SUNAT. Una excelente especialista en detectar el incremento patrimonial no justificado. Acá nos damos con la sorpresa de que hay unos audios de que están transmitiendo actos de corrupción. Es evidente, es innegable. Entonces SUNAT lo que tiene que salir, como lo hace el IRS, la SUNAT americana, como lo hace la agencia tributaria, que es la SUNAT española, y ha agarrado los casos de Neymar, ha agarrado los casos de Cristiano Ronaldo. Messi. Entonces, demuestra a su sociedad que no hay intocables. Pero si tú salen audios de corrupción, que ha habido coima, que ha habido pagos, los 10 verdecitos, ¿cuántos 10 verdecitos ha habido que permiten la compra de una casa, de un carro, de propiedades? Eso se hace a través del incremento patrimonial no justificado, que es una fiscalización. Nadie tiene corona. Entonces, acá se puede hacer, por supuesto. ¿El antejuicio impide hacer fiscalización ciudadana? No. ¿La inmunidad impide hacer fiscalización ciudadana? No. ¿Hay algún artículo en la Constitución, una ley que diga que porque yo soy magistrado supremo, fiscal supremo o miembro del Consejo Nacional de Magistratura, la SUNAT no me va a tocar? No. Esas prerrogativas son para denuncias penales. Pero además es información pública. El señor Verona sabe perfectamente que si alguien quiere trabajar con José Verona, ¿no es cierto? Una de las cosas que tú le preguntas a la persona es, por dar un ejemplo, ¿consumes drogas o no consumes drogas? La persona te va a decir, ¿usted tiene antecedentes penales o judiciales? No. Pero las cosas que haces es, vas a Sentinel o a Infocorp. Y ves si el señor Batters puede manejar un crédito porque de repente está empitonado en deudas. Tú dices, está tú loco, este tipo no me conviene. ¿Cómo no hacen lo mismo con los jueces? Quique, ¿qué te parece si hablamos con un abogado penalista para que nos explique cómo es esta cuestión, el tema del enriquecimiento ilícito y el lavado de activos? ¿Cuándo un funcionario tiene un dinero no justificado o cuando tiene una deuda no justificada? Creo que cae. Yo lo estoy fraseando de manera burda, le pido al doctor Luis Lamas Puyo que nos los explique. Buenos días, doctor Lamas. ¿Qué tal, Fili? Muy buenos días y saludos también al doctor Verona. Fíjate, efectivamente hay varios temas a tratarse, ¿no? En principio, cuando un magistrado termina su labor anual en materia jurisdiccional, tiene que estar presentando todos los años una declaración jurada en la cual declara efectivamente cuáles son los bienes patrimoniales, en qué consiste su patrimonio personal, de carácter familiar, y cualquier otra información que permita conocer efectivamente cuánto es el contexto económico del patrimonio que dispone ese magistrado.
Esa es una obligación de carácter funcional y entendemos que la información que proporciona un magistrado en esa declaración tiene que ser una información absolutamente veraz, porque de lo contrario, ahí también habría incluso responsabilidades de carácter penal en cuanto a brindar información falsa o en todo caso abstenerse de brindar información. Ese es un primer aspecto, ¿no? El segundo aspecto es que, de acuerdo a las últimas modificaciones que se han hecho en el tema de la prevención del lavado de activos, los notarios asumen responsabilidades penales en términos de detectar cualquier operación o contratación o cualquier contrato o cualquier gestión que se realice ante su notaría, como es el caso de la adquisición de bienes inmuebles. Inmediatamente tiene que informar a la unidad de inteligencia financiera bajo responsabilidad de carácter penal, en el sentido de que existe un delito de omisión de comunicación o retardo de la comunicación a la unidad de inteligencia financiera. Esta información, claro, llega a la unidad de inteligencia financiera y ellos tienen que cruzar información. En tercer aspecto es que ya hay experiencia dentro del sistema de justicia de haber dispuesto cruzar información para los fines de que la información que proporcionan los magistrados es una información veraz. Y en ese contexto podrían haber surgido alguna noticia, algún tipo de hecho que debió haber puesto en alerta a las oficinas correspondientes del sistema de justicia para poder iniciar una investigación. A ver. El cuarto tema es que es frecuente que, en el entendido de que se trataría de ocultar la adquisición de bienes inmuebles que no son compatibles con tus declaraciones juradas de impuestos, con la declaración ante los órganos correspondientes, estas personas recurran a lo que se denomina como testaferros, es decir, terceras personas, son las que los inmuebles se inscriben a nombre de ellas para no poder en un primer momento establecer algún tipo de vinculación. Pero en ese último contexto, vuelvo a señalar que si ha habido alguna adquisición de un bien inmueble que genera algún tipo de sospechas, estas operaciones debieron haber sido detectadas en el ámbito notarial y puestas a conocimiento de la unidad de inteligencia financiera. Ahí lo interrumpo y quiero que me explique usted y el doctor José Verona, como pa' bruto, apiádense de mí, ¿ya? ¿Cómo es que el señor Toledo se compra una casa de 4 millones de dólares más una oficina de $1 millón a nombre de la suegra? Él amortiza su deuda de Camacho, amortiza su deuda de Puntasal. ¿Cómo es que el señor Kuczynski tenía una cuenta Westfield que le bombeaba dinero a su propia cuenta personal del Banco de Crédito del Perú, con contrato ante notario y elevada escritura pública entre Odebrecht y él, siendo ministro de Estado? ¿Cómo es, por ventura, que el señor Ollanta Humala-Tazo, que tenía un sueldito, y la señora Nadine, que no tenía trabajo, podía comprarse una casa y recién ahora le detectan a Ollanta 2 millones de soles de balance patrimonial, a Nadine 2.200.000, a la mamá 2.200.000? O sea, estuvieron dormidos 15 años. Le ruego a los dos que me lo expliquen. Primero usted, doctor Lamas. Mira, Philips, yo te voy a abrir la puerta del infierno. Yo he sido abogado de Alejandro Toledo en la época de Coteva, cuando no se conocía todo lo que se conoce ahora respecto a las transacciones y las operaciones estructuradas. Y efectivamente, esas operaciones, las de Toledo, como también a las que tú has hecho referencia a los otros expresidentes, debieron haber sido detectadas por el sistema bancario. Y de acuerdo a lo que te mencioné a la introducción de mi intervención, esas operaciones debieron haber sido consideradas como sospechosas o inusuales, bajo responsabilidad penal del oficial de cumplimiento de los bancos, que nunca informó a la unidad de inteligencia financiera, o en todo caso, si lo hizo, la unidad de inteligencia financiera se abstuvo de gestar las obligaciones que de acuerdo a ley le compete a la unidad de inteligencia financiera. Es decir, se trata de prevención de lavado de activos, y los bancos, como se ha hecho de conocimiento público en los últimos años,
muy poco informan a la unidad de inteligencia financiera todas las operaciones que se realizan en su contexto. Entonces, a ver, le traslado la pregunta al doctor José Verona. O sea, en este momento, como yo le pregunté varias veces a Techito Bruce, a Gilbert Violeta, a Mechita Arauz, o sea, ¿cómo sé yo que ellos también no tienen en este momento, ellos o cualquier otro congresista, una empresa que se puede llamar Westfield, en donde es una cuenta corriente donde le depositan dinero como consecuencia de las gestiones que están haciendo ahora como ministros, o Zavala, por dar un ejemplo, en un banco como el Banco de Crédito y el banco no diga nada? Paguen tarjetas de crédito, viajen, tengan plata, como era el caso de PPK o estos señores. Quiere decir que la unidad de inteligencia financiera, que hasta Infocorp nunca dijo nada. Explíqueme, doctor Verón, en estos casos, estamos hablando de presidentes. Hay pasividad por parte de SUNAT, ¿no? Habría que pedirle rendición de cuentas a la SUNAT. ¿Por qué no se le hizo? Porque a diferencia de la unidad de inteligencia financiera, que tiene que esperar que el banco reporte un reporte de operación sospechosa ROS, SUNAT no necesita de nadie. SUNAT tiene acceso directo a la información a través de la información del ITF, a través de la información de registros públicos, de registro vehicular, de registro de sociedades de empresas. SUNAT puede hacer esa fiscalización inmediatamente en el momento que ocurren los hechos o de manera preventiva. Preguntémonos por qué no fiscalizaron a PPK, por qué no fiscalizaron a Toledo, por qué no fiscalizaron a Ollanta, a Nadine, durante el periodo que fueron presidentes o después. Toca hacerlo. Y no hay ningún limitante. La información está a la mano. Tú has puesto el caso. Sentinel, no solo eso, te vas a registros públicos, haces búsqueda con tu plata, porque por eso se llama públicos, hago búsqueda con mi plata, saco y digo, oye, ¿de dónde te compraste esto? La mamá de Nadine, doctor Lamas, hacía movilidad escolar. Así es. La amiga Rocío Calderón, ya ok, y entiendo que no pueden llegar a la amiga, ¿ya? Ya, pero la mamá hacía movilidad escolar y se compra una casa. Y la amiga, por último, es una persona normal. O sea, entonces, entre el truco, no sé si me dejo entender, doctor Lamas, de mi suegra con plata, de mi amiga con plata o de mi mamá emergente, cualquier político va a poder robar y nunca lo van a pagar. Entonces, eso lo extrapolo al juez, al fiscal, ¿cómo se llama? Al presidente de la región. Entonces, la verdad es que la lucha anticorrupción es una quimera. Sí, tú acabas de poner el dedo en la llaga sobre la importancia y la responsabilidad que la ley establece al sistema bancario, porque justamente ese es el primer gran filtro que la ley ha señalado, porque todas estas actividades de una u otra manera tienen que recurrir al sistema bancario. Y el sistema bancario, como está totalmente automatizado, y hay un oficial de cumplimiento que tiene que hacerle un seguimiento detallado, muy puntual, a todas estas operaciones, a las miles de transacciones financieras que se realizan a cada instante. Ellos están totalmente en capacidad tecnológica de poder hacer una separación, sobre todo cuando se trata de personajes que tienen connotaciones políticas. Por eso que me llama poderosísimamente la atención que en toda esta gran discusión y en todas estas investigaciones, bajo el pretexto de que los oficiales de cumplimiento tienen que mantener un perfil totalmente anónimo por cuestiones de su seguridad personal, entre comillas, se ha puesto en evidencia que en muchos casos no han informado a la unidad de inteligencia financiera estas operaciones bajo responsabilidad penal, porque el decreto legislativo 1106 de lucha contra el lavado de activos ha establecido dos tipos penales con pena privativa de la libertad para todos aquellos oficiales de cumplimiento que no han informado o que informan demasiado tarde. Hasta la fecha, que yo sepa, nunca un banco ha sido emplazado por el Ministerio Público respecto a estos casos que tú estás poniendo en evidencia, que son tan escandalosos, doctor que Lamas, evidentemente debieron haber sido detectados, ¿no? Doctor Lamas, doctor Verona, sabemos que los políticos ni tarjeta de crédito pueden tener porque en el banco le dice usted es político. Cuando tú viajas al extranjero, me ha pasado a mí. Yo digo, dijeron que eras periodista, te hacen llevar por un lado y te dicen periodista, a ver señor, te hacen pasar por un lado diferente a la revisión natural y te preguntan cuánta plata estás llevando por ser periodista. Eres una persona públicamente expuesta. Pública, pero igualito con los
con los políticos. ¿Cómo es posible que el señor PPK haya firmado un contrato, ¿no es cierto?, en donde ha visto el departamento legal de un banco, que él era funcionario público, era el representante de Westfield, con un contratante del Estado, como Odebrecht, y además como los señores de apoyo, y él era ministro? O sea, que si por una tarjeta de crédito le hacen rocha a PPK, que dicho se pasa lo de la tarjeta de crédito, usted sabe que es un saludo a la bantera, porque si tú tienes una tarjeta de crédito del exterior, ¿no es cierto?, y compras acá en Lima, nunca te va a cargar, o van a estar correteándote cuando vas a comprar el pan, cómo lo pagaste. Entonces, esas cosas me hacen pensar, doctor, que acá hay una inmensa complicidad en el lavado de activos, en registros públicos, en las notarías, en los bancos, ¿no es cierto?, en la OCMA, en la ODECMA. No sé si usted escuchó la anécdota que conté yo. Una jueza que me iba a meter preso, que pagaba tarjetas de crédito, 4 tarjetas de crédito y además un crédito de un vehicular de un banco por 12.000 soles mensuales. No tenía RUC. No tenía RUC. No trabajaba en ninguna universidad. Pagaba un departamento alquilado aquí en Lima y solamente ganaba 12.000 soles al mes. ¿De qué vivía? Del aire, si era soltera. Y no hizo nada la ODECMA, mi estimado doctor Lamas. Ni SUNAT. Sí, mira, aparte de la trascendencia que el doctor Verona ha precisado de manera suficientemente clara sobre el rol que le compete a la SUNAT, porque en realidad la SUNAT dispone de todos los mecanismos operativos, logísticos, con un respaldo de carácter legal para poder acceder a esta información e informar a la Unidad de Inteligencia Financiera. La gran pregunta que nos tenemos que hacer todos los ciudadanos peruanos es que cómo todas estas actividades vinculadas a casos de corrupción de los últimos 10 años, en muchos casos no fueron detectadas, entre comillas, por los bancos en los cuales se hicieron estas operaciones, y toda esta información, o si se hizo, nunca se operó la misma información, cómo quedaron en la impunidad y han tenido que hacer acontecimientos foráneos los que han empujado al sistema de control penal, tributario y administrativo a tomar estas iniciativas que en realidad han provenido de afuera, ¿no?, como es el caso de Lavajato, porque si en Estados Unidos no se hubiera investigado el caso de Lavajato, en el Perú nunca se hubiera movido 1 milímetro alguna intención en materia de investigación. En conclusión, lo que quiero resaltar es que acá hay un gran espectro de impunidad vinculado al manejo de la administración pública, al manejo del poder político, y dependiendo quién está siendo investigado, le arman un escándalo, pero cuando se trata de grandes empresas, se trata de bancos importantes o de funcionarios políticos, en realidad la marea se desborda por razones ajenas a nuestras propias decisiones, y eso pone una vez más en evidencia que estamos ante un gran espectro de impunidad y dependiendo de la coyuntura y las circunstancias se maneja la información. Ha sido usted muy amable y muy claro como siempre, doctor Luis Lamas Puccio. Vámonos a la pausa, regresamos con el doctor Verona para seguir hablando de esto. ¿Cómo es que no se dan cuenta que jueces, fiscales, vocales, miembros del Consejo Nacional de Magistratura, tienen una vida alucinante? Yo veo congresistas vestidos de una manera absolutamente increíble. Veo congresistas con carteras de $1.000, $2.000, jueces con relojes de decenas de miles de dólares. Y que recordarás, yo le conté a Ollantumala relojes por más de $250.000. ¿Cómo es que podía tener esos relojes el presidente de la República? Y nadie se da cuenta. Pausa, regresamos. Prestaclub te asesora para que obtengas el financiamiento que necesitas, y aunque estés en Infocorp y sin demostrar ingresos previa evaluación, los inversionistas, ellos te pueden prestar, solo debes poseer un inmueble o un garante. Prestaclub, una propiedad, una oportunidad. Estamos con el doctor José Verona viendo estos casos que a la gente le indignan, pero que más indignante... yo encuentro los casos emblemáticos donde no se hizo nada. Cuando se votaba la vacancia de PPK, la argumentación de sus defensores
de Belaunde, Guido Lombardi, Mecha Arauz, el señor Bruce, Violeta, era que la plata de PPK estaba bancarizada. Decía, pero si está bancarizado, está acá, ha declarado, y no había declarado los ingresos que estaban afuera. No paga tributo ni en Estados Unidos. Doctor Verón, usted cuando ha visto esto, ha dicho, esto es imposible. O sea, parecía una broma. Él ha declarado una comisión del Congreso de que Westfield era una cuenta corriente. Yo, para que Verona me cobre a mí algo, ¿no es cierto?, una asesoría, una consultoría, número 1 la tiene que hacer, número 2 me tiene que traer un papel, número 3 tiene que tener 4 o 5 abogados, 3 contadores, para hacer un due diligence, para cualquier cosa usted tiene que tener una oficina, luz, agua, desagüe, secretaria. O sea, el para señor emitir tenía una opinión. una opinión para que usted pueda cobrar y para que yo le pueda pagar a usted 10, 15, 20 mil dólares por lo que sea, que es un papel que normalmente eso es lo que cuesta un estudio, una consultoría, una auditoría. El señor dijo en una comisión del Congreso que eso era una cuenta corriente, que no tenía empleados. Que no tenía empleados, no tenía proveedores. Era una oficina en Miami donde le depositaban. Y evadía tributos hasta en Estados Unidos. Tampoco lo declararon en la IRS. Y entonces todos los congresistas deben tener su offshore, ¿no es cierto? O su cuenta afuera y ya está. Para que todos los televidentes que nos están viendo aquí en Exitosa lo tengan claro, muchos de los casos que se hablaba de PPK fueron a través de manejo de offshore, empresas y cuentas que no estaban en el mercado peruano. Y entonces tú no puedes decir, lo declaré a la SUNAT, porque justamente usas ese mecanismo para no declararlo a la SUNAT y burlar todos los controles. Eso es real, eso pasó. En la SUNAT hay un rubro que dice ingresos del exterior. Si tú tienes dinero, rentas, bolsa, alquileres, lo que sea, tú declaras y dices yo Tienes tengo, la obligación de declarar. ¿no es cierto? Y dices, ¿sabes qué? Esto yo lo pago allá. Por decir, si Pepe que habría dicho, estos impuestos yo los pago en Estados Unidos. Pero lo declaras. Ahora, la pregunta no es, porque eso es llorar sobre leche derramada, ¿por qué no se fiscalizó en su momento? A Toledo, a Mercedes Arauz, a PPK, a Gilbert Violeta, todo lo que menciona. Por ejemplo, acaban de renunciar todos los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. ¿Por qué no los fiscalizan a los 7? ¿Por qué no se van a ver su patrimonio? ¿Por qué no ven si coincide con la declaración jurada? Por si acaso, lo que nos hablaba hace un momento el maestro Alma Pucio sobre impunidad, eso es el Poder Judicial. Para SUNAT no aplica. SUNAT puede revisar del 2012 al 2017 sin problema. Pero perdón, tranquilo. a ver, doctor. Este es algo sumamente sencillo. Es el movimiento migratorio de José Verona. La tarjeta de crédito de José Verona, de su esposa y de sus hijas. Hermanos. Correcto. Familiares de primer grado. ¿Correcto? Pues yo veo tu tarjeta de crédito y en tu tarjeta de crédito, además ahora hay detalle. O sea, yo tengo una tarjeta de crédito del Banco de Crédito de American Express y al final del año me dicen en qué cosa gasté, en rubro por rubro. Exacto. La información que la pide alguien que me quiere investigar, en mi caso porque soy un privado, pero te dicen en qué gastaste en el último chifa. Entonces, ¿cómo un funcionario público cuando piden esa información no la levanta? ¿Cómo viajas? ¿Cómo pagas colegios? O sea, ¿cómo puedes pagar 2, 3 colegios caros? O sea, ¿cómo es posible? Y esto se replica en jueces, en fiscales. A ver, ¿qué cosa les puede parecer escandalosa? El alcalde de Chimbote, de Chiclayo, el alcalde de Chilca. ¿Cómo podía tener esa mansión en Chilca? Esa era, pues, ¿cómo? A ver, ahí hay que diferenciar dos temas. Una cosa es que la mayoría de esta gente tampoco es que no sean legos y medios informados están. Entonces yo recibo la plata de la coima, la plata de la corrupción y comienzo a gastarla en negro. Compro los ladrillos en negro, compro la mano de obra en negro, no los pongo en planilla, no los pago, no pido factura. Comienzo a negrear. Ese es el caso de Chilca. El caso del alcalde de Chilca que tenía su propia cancha de fútbol, que era una fachada que parecía una choza, pero cuando entraba a ser una mansión, toda esa mansión fue construida en negro. Es más, ante la municipalidad ese terreno era terreno eriazo. Pero perdón, si tenía cuadrado en la puerta de su casa un Camaro o un Transam del hijo. Todos esos signos exteriores de riqueza, SUNAT tiene toda la potestad de irlos a verificar por los 6 últimos años. Ir a verificarlos y darse con la sorpresa de tus ingresos cuadran con esta calidad de vida, tus ingresos cuadran con el reloj, el vestido, la cartera, los viajes que realizaste. En mi programa, cuando Ollantumal era candidato, yo tenía un programa en otra radio y lo entrevisté. ¿Y cómo usted puede tener un reloj de $3.500? Y me dijo, no, usted se está preocupando por minucias. Los relojes que tenía Ollantumala, o sea, en una comisión investigadora del Congreso, una tonta, ¿ya?
llamas a Ollantumala, pones las fotos de Ollantumala y mírenle la mano. Relojes de 35.000, 40.000 relojes. Ojo, todo lo que tú estás mencionando ¿Cómo es posible? insumo. Porque el presidente lo que tendría que decir, un momentito, esto me lo regaló el gobierno de tal, esto me regaló el gobierno de cual, esto me regaló, entonces yo le diría, oiga, usted, señor presidente, usted personifica a la nación. O sea, el gobierno de tal, o el patita tal, o la empresa tal, no le puede regalar al presidente pues, un reloj de $25.000. Miren a Nadine, que se paseaba por todos lados, replete joyas. Pero ojo, si es que se lo regalaron. Porque Perdón. si no lo regalaron, ¿con qué plata lo compraste? Perdón, pero por último, que a Nadine le prestaban las joyas y las carteras y la ropa. Era una cuestión tan marcada, tan evidente, de ver a la chiquita con zapatillitas sin marca, con su polo piqué, y ahora hemos visto la casa como era por dentro. Ollantumala no puede haber tenido la plata, por eso es el desbalance que le han probado. Claro. Porque no tienes cómo tener para acumular. Yo no estoy diciendo que una persona no pueda tener una casa así, pero tú para ahorrar después de pagar 2 colegios como el que tenían sus hijos, y va a tener 3. Ya que tú lo citas. Esos colegios, por si acaso, cada uno es público, cuesta $1.200. Por 3 hijos son 3.600, más padre de familia. Quiere decir que te gastas solamente 10.000 soles mensuales en que tu hijo vaya al colegio y que come, más el seguro, más la movilidad. O sea, de su pensión de presidente, la mitad en que los colegios de los hijos. Ya pues. En el tema que tú mencionas, puntualmente el desbalance patrimonial lo prueban peritos. La pregunta, ¿y por qué no lo probó SUNAT? Bueno. Porque hasta ahora, no, o sea, ahí hay un tema porque estamos viviendo ahorita un caso de corrupción, el más sonado de los últimos 5 años, y no hay una actividad plena para poder determinar qué patrimonio mal habido ostentan producto de la corrupción. Y eso hay que hacerlo, porque después no vamos a hablar, con los años vamos a decir, impunidad, no se hizo nada. Vámonos a la pausa. Regresamos. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Puno. Tenemos el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Puno, una ciudad en constante desarrollo, ágil, moderna, lacustre. Puno, exitosa por su gente. Puno, exitosa, te informa con la verdad. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, @exitosaPE. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Ahora, a todos estos miembros renunciantes de la CNM, lo que tienen que hacer es investigarlos. Hay que determinar qué es lo que pasó, porque acaba de haber compra de casas, carros, propiedades, que no va a cuadrar con sus ingresos. O sea, los audios son evidentes. Y a nivel internacional, ¿te acuerdas tú de esta famosa película El Padrino? Al Capone, Elio Ness, que es el policía que lo atrapa, que lo lleva preso, no lo lleva preso por matar jueces, por corromper fiscales. Evasión tributaria. Lo lleva por evasión tributaria. Perdón. Porque es lo que se activa. A ver, cuando se tenían que tumbar a Edgar Alarcón, que fue una campaña mediática dirigida desde el gobierno para tumbar al señor que no quería chinchero. Esa fue la madre del cordero. Fue algo evidente, ¿ya? Doctor Verona, si usted compra y vende carros, compra y vende carros, compra y vende carros, eso es algo muy fácil de fiscalizar, ¿no? Porque hay el precio de ingreso, el precio de salida, la cantidad de ventas, la cantidad, y está instancia por instancia. Todavía no sabemos si el señor Edgar Alarcón es corrupto. El Contralor General de República, el hombre que revisa las cuentas del Perú, ¿no es cierto?, fue cocinado por eso. Al día de hoy no nos puede decir el Estado peruano si este señor tenía un desbalance patrimonial como consecuencia de la compra y ventas de carros.
No, eso es fácil de determinar. ¿Y por qué se demoran tanto? En su momento, en un medio, hice el ejercicio en vivo y lo determiné. O sea, si una persona compra y vende dos autos, no tiene habitualidad. Este señor importaba y vendía 3, 4, 5 años por carro, tenía habitualidad, estaba grabado con IGB, estaba grabado con impuesto a la renta, y hasta ahora nos preguntamos qué pasó. Renunció, salió, pero no es la respuesta que debe dar. O de repente no lo hacía él, lo hacía el hijo. Pero, a ver. Estaba a nombre de él. Él hacía la importación y él luego hacía la transferencia. Correcto. O sea, si yo como contralor presto mi nombre, no lo puedo hacer. Correcto. Entonces, si aparece por ahí una casa a nombre de uno de los magistrados del Consejo Nacional de Magistratura, no me va a decir, no, era de mi hijo, pero lo puse a mi nombre. Eso no funciona. Pero es que hay cosas pues que son alucinantes. Miren el caso, doctor, de los cócteles de Keiko Fujimori. Yo contrato a su empresa puede hacer auditoría, ¿cierto? Sí. ¿Qué tan complicado para usted es en cuánto tiempo se demora una empresa como la suya en auditar 8 recepciones o cócteles de 1.200 personas cada una? En una semana lo tengo volteado. Las 8. Las 8. Un procedimiento similar para cada una de ellas. Hacían 1.000 invitados. Y tú lo que determinas en una auditoría como esta es origen de ingresos. ¿De dónde salieron los ingresos? ¿Quiénes fueron los aportantes? ¿Cómo se determinó? ¿Cómo? ¿Qué documentos tienes? ¿Cuántos? ¿Cómo te pagaron? Inmediato. ¿Sí? Y la respuesta va a ser no tengo. Correcto. Estos ingresos no tienen sustento. No. O sea, no hay mucha morisqueta, no hay mucha vuelta que darle. Acá no es de que yo tenga que probar. Acá se invierte la carga. El auditado tiene que probar el origen de los fondos. Acá, tanto los cócteles como los magistrados del Consejo Nacional de Magistratura, como los magistrados de la Corte Suprema, y Nostroza, involucrado en los audios, tiene que demostrar de dónde sacó la plata para poder tener esa calidad de vida o esos ingresos en los cócteles. La carga de la prueba la tiene el investigado, no el investigador. Así funciona en materia tributaria. Yo mando un requerimiento y digo, susténtame con qué plata compraste estos zapatos, esta cartera, este reloj. Acá no estoy invocando ningún tipo de persecución, porque por dar un ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, con el tema de sus estudios, ella pudo probar con tranquilidad que sus estudios los había pagado su familia que tiene plata, su tío, su tía pagaron. Tal es así que después de 12 años, o sea, ya le soltaron la mano porque ya los estudios estaban demostrados. O sea, los pagó Montesí. O sea, no se trata de simpatía o antipatía, ¿correcto? Se trata de que un estudio contable hecho por la SUNAT, hecho por la UIF, calculo que la UIF debe ser mucho más eficiente que Verona Consultores, ¿no? Perdóname, Philip, pero acá hay un tema bien grave. Desde el caso Watergate, que fue el caso porque Nixon cayó y Garganta Profunda dijo, sigan la ruta del dinero, da huellos da money, toda administración tributaria que en su país pasa un caso de corrupción, lo primero que activas es detectemos la ruta del dinero, porque acá hay corrupción, acá hay patrimonio mal habido. Perdón. La gente termina lavando y transformando el dinero. Hay un caso emblema, el de Burga. ¿Ya? Yo a Burga me lo tenía estudiado. Burga era un tipo que no tenía RUC activo y que tenía 75 días al año de viajes y no tenía tarjeta de crédito. Y la SUNAT lo miraba a esta persona natural entrar y salir del Perú con su movimiento migratorio. Hasta el día de hoy, a Burga no lo investigan por cuánta plata le pagaba la FIFA, como oficial de la FIFA, como viático, porque lo viático es un ingreso. Él tendría que haber declarado en su declaración jurada, a mí me pagan 500, 600 dólares diarios cada vez que viajo. Nada. Un caso absolutamente conocido, claro, ahí están las entraditas al Mundial, a la Copa Libertadores, el paseo para el juez. ¿Cómo es posible que un peruano que no tiene RUC activo, mira lo que estoy diciendo, es decir, es un fantasma, y que no tiene tarjeta de crédito, viaje 75 veces al año, y que como es obvio, la FIFA le tenía, porque acá era de honorem, no tenía ingresos, y el tipo vivía tranquilo, y cuando yo decía eso, no había un fiscal de prevención de delitos, nadie de la UIF, nada. Doctor, yo la vez pasada saqué de mi cuenta de ahorros para pagar mi tarjeta de crédito en el mismo banco, y tuve que llenar un papel que me preguntaron de qué me iba a morir. Yo vendí un carro y a la persona que le vendí el carro tuvo que firmar una declaración jurada y lo llamaron. Dijo, este señor no se dedica a vender carros. Claro, era el carro de mi empresa. Hasta para vender un carro notarizado, bancario, le preguntaron al señor por qué le compro un carro a Batters. ¿Y el origen? Y el origen, ahí está. Y dije, claro, mi empresa se dedica a publicidad, a marketing, y he vendido el carro. Ah, ya, ok. ¿Cómo es que han hecho estos señores? Yo te hago una pregunta, Felipe. ¿Cómo? Yo te hago una pregunta.
el trabajo que hiciste de investigación por la juez que te tenía cólera, te tenía tirria, Sí. ¿cuánto te demoró hacer? ¿Una semana? Depende. O sea, el informe Infocor demora un día. ¿Sentinel? ¿Te lo bajaste? Ahí Sentinel estaba todo. baja y comenzabas a asumir mes a mes y tú sumabas las cantidades y decías, esta señora 12.000. Pero además tenía que ver su estado civil, soltera. Averiguar si era o no conviviente. No convivía con nadie. Propiedades. Su padre, había muerto su padre, tenía una propiedad chiquita en Trujillo y otra propiedad donde vivía su mamá. Había en la SUNAT declaraba renta por alquiler, tampoco. Cero. RUC inactivo. Entonces vive del aire. ¿Cuántas veces has hecho esa investigación así para la jueza en tu vida? ¿1, 2, 10? A todos los jueces que me hicieron eso, lo hice. Y no solamente eso. Imagínate Le un hice- auditor de SUNAT. Perdón, hice exactamente lo mismo con el esposo, o con la esposa, o con el hijo, e hice además el movimiento migratorio. Imagínate cuánto tiempo le va a tomar a un auditor determinar patrimonio omitido cuando hace cerca de 20 fiscalizaciones por mes los últimos 10 años. Perdón, cuando yo llevé ese documento, ¿no? Porque en ese momento la persona que manejaba la OCMA era la señora Ana María Aranda y estaba de vacaciones. Al estar ella de vacaciones, me acuerdo perfecto, el vocal supremo que la toma en reemplazo es el de mayor edad. Me tiré todo un día en el Poder Judicial. Esperé como 5 horas, ¿ya? Hasta que me reciba Luis Felipe Almenara Brizón, que en paz descanse. Y le llevé todos los papeles. Le dije, doctor, esta jueza me va a meter preso. Tengo el informe que esta jueza me va a meter preso. Porque había gente decente al costado de ella. Y Burga me hizo 6 querellas a la vez. Aquí está. Y había puesto otra más. Él estaba seguro que me caneaba. Seguro. Imagínense, mis enemigos de estar feliz que así me caneé Burga. Lo miró el doctor Luis Felipe Almenara como hombre íntegro. Lo miró y dijo, esto es el colmo. Doctor, y yo me quejaba ante la ODECMA. Y la ODECMA no hace nada. No hace nada. Yo tuve que ir al más alto nivel posible de la Corte Suprema y tuve que hablar con 4 vocales supremos con mi papelito. Me demoré una semana. Y el último día la juez inhibió. Pero nunca la ODECMA dijo, esta señora tiene un presunto enriquecimiento ilícito. Ahí sigue la señora. Y tú Nadie la sabes- tocó. y tú sabes Cuando era una cuestión pues evidente. Y tú sabes que los jueces tienen 2 declaraciones. Una ante el ODMA, que en este caso la revisa la ODEDMA en cada distrito, y la otra ante SUNAT, que es la declaración de impuesto a la renta. Tanto el ODMA puede verificar esa declaración como SUNAT la declaración de impuesto a la renta. Así no conversen. Las 2 declaraciones son fiscalizables. Perdón. ¿Las fiscalizan? No. Doctor Verona, y esa persona que yo le estoy diciendo le pedía trabajo a usted, ¿ya? De ninguna manera se lo daba. No. Por una razón elemental. Tú no puedes ir a trabajar en un puesto de responsabilidad en ninguna empresa privada y creo que tampoco en una entidad pública si tú tienes 5 tarjetas de crédito y debes un crédito bancario todo reventado. Porque quiere decir que es una persona pródiga que no sabe manejar tus finanzas. Y no te dan la chamba. Solamente con ese reporte de Sentinel lo podría ser vendedor de acá. ¿Cree que Capuñay va a contratar a un patita que está aguja, que no tiene cómo sustentar de qué vive? Pues ese pata muy probablemente le termine robando. Y eso pasaría en cualquier negocio ya. La ODECMA hasta el día de hoy no hizo nada. Por supuesto, la señora recibió una llamada, seguramente alguien le dijo, mira lo que hay en ODECMA, mejor suelto a la Batters. ¿No es cierto? No, pero este programa tuyo, lejos de solo ser un debate, debe ser una invocación para que salgan a fiscalizar. Están a tiempo. Están a tiempo. Recuerdo yo, cuando cayó el régimen fujimorista, salieron a fiscalizar a 400 fujimoristas. Le determinaron una deuda millonaria y hasta el día de hoy no la pueden pagar. Está Vladimir Montesinos, Venero, Yochiyama, todos ellos tuvieron un patrimonio de deuda producto de una fiscalización por incremento patrimonial no justificado. La base legal para fiscalizar ahora a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura y a los miembros involucrados en los actos de los audios es la misma acto de corrupción que salió a la prensa. Por eso cuando yo les digo que el sueldo del ministro no es gran cosa, que el sueldo de un presidente no es gran cosa, que el sueldo de un congresista no es gran cosa, la gente dice, este tipo está loco. 14.000, 15.000. Un tipo con 30.000 soles mensuales, ¿no es cierto?, de ingreso, no llega a ser $10.000. En un año hace $120.000, ¿no es cierto? Claro. Para tener 12 por 12, 144. O sea, el pata tendría que hacer
$1,5 millones en 10 años, que no comió, no respiró, no tuvo hijos en el colegio, nadie se le murió, no enterró a nadie. Universidad, ¿cómo hizo? Pues, ¿cómo termina la gente teniendo un patrimonio tan grande si su sueldo en los últimos 15 años fue alcalde, concejal, regidor? Son unos sueldos que son nimios. Ahora, nadie se tiene que rasgar las vestiduras con una fiscalización así, porque si tú lo tienes todo en orden, demuestras y no tengo ningún problema. Quien se va a arañar, quien va a llorar, es aquel que no tiene en orden todas sus finanzas, cómo gastó y de qué ingresos compró. Es sencillo. Ha sido usted muy amable, doctor Verona. Un placer, Felipe. 10 de la mañana con 1 minuto. Quique, ¿ya has entendido bien ahora cómo es la maroma del lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, no? Claro, cada vez que vienen especialistas nos vamos enterando bien cómo es que hacen todo y tita la jugada. ¿Y cómo es que nosotros podemos entender esto en 1 hora y no lo entienden en la Fiscalía, en la OCMA, en la ODECMA, en el CNM, en la SUNAT? ¿Cómo no lo entienden, no? En el Congreso cuando decían, no, si PPK lo tiene bancarizado. Increíble. Philip, noticia de último minuto, va a ampliar más adelante Yudy Rodríguez. Duberly Rodríguez ha presentado su renuncia. Bueno, lo decíamos ahorita, ¿no? Están cayendo en cascada todos. Bueno, te dije que iba a renunciar. Yo no soy el tigrillo, te dije Duberly no va, así una hora. Te leo el tuit. Titular de Poder Judicial, Duberly Rodríguez presenta su renuncia irrevocable a la presidencia de este Poder del Estado. Sala plena de la Corte Suprema va a lograr decisión a las 12:30 de hoy. Y tenemos Oviedo se queda sin amigos, hermano. Oviedo se queda sin amigos. Está bien. Está bien. 10 de la mañana con 2. ¿Quién viene, Quique? Nicolás Lúcar, y va a estar evidentemente hablando de todas estas renuncias en la última hora. Se están yendo todos. ¿Con quién va a estar? Va a estar con Verónica Mendoza, Philip. Me cuentan acá Nicolás Lúcar. Va a estar feliz cuando gane Verónica Mendoza Lúcar porque lo van a ver hacer taxi cuando quite los medios de comunicación. Y yo le voy a vender su taxi en Autoplaza. Pausa, regresamos con Nicolás Lúcar.